Muy buenos días, hermanas. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de presentar esta introducción al libro de los Hechos. Y pues bueno, sabemos que el libro de los Hechos también es llamado Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Y es el segundo libro escrito por el médico Lucas. El primero pues fue el Evangelio, ¿verdad? Según Lucas, y este será su segundo libro con el que contamos en el Nuevo Testamento y pues está fechado aproximadamente en el año 60 y 69 después de Cristo. En cuanto al lugar donde se escribió, pues hay opiniones variadas. Entre las posibilidades están Antioquía, Éfeso, Roma, incluso se menciona también Corintio y Siria. Respecto al género literario, pues es considerado un libro histórico. Por cierto, el único libro histórico del Nuevo Testamento. El propósito de Lucas no solamente es narrar una historia, sino también edificarnos, ¿verdad? A través de ella. El libro de los Hechos, pues, constituye un nexo o un enlace entre los evangelios y el resto de los libros del Nuevo Testamento. Y en él vamos a encontrar las primeras 3 décadas de la historia de la iglesia. Aquí Lucas va a hacer un énfasis en la obra del Espíritu Santo a través de los hombres llamados por Dios para testificar de Jesucristo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto el mismo Señor Jesús lo dijo en el capítulo 1 y verso 8, ¿verdad? Y es precisamente este el orden que sigue la narrativa del libro. Pues vamos a encontrar primero el ministerio de Pedro en Jerusalén, posteriormente la dispersión de la iglesia por Samaria y Judea y en la parte final del libro, lo que son los viajes de Pablo para llevar el Evangelio a los gentiles. Si bien al principio del libro se mencionan los nombres de todos los apóstoles, se nos contarán más ampliamente los hechos de solamente 2 apóstoles, que son el apóstol Pedro en los primeros 12 capítulos del libro y también del apóstol Pablo, que aunque no fue uno de los 12 que anduvieron con Jesús durante su ministerio, pero será la figura principal desde el capítulo 13 hasta la parte final del libro. Veremos también otros personajes importantes en este libro, aunque no fueron de los 12, ¿verdad? No tiene nada que ver con ellos, pero también veremos, por ejemplo, las historias de Esteban, de Felipe el Evangelista, de Bernabé, de Silas, de Timoteo, etcétera, ¿verdad? De una forma más breve, pero también será muy interesante ver estos personajes, ¿verdad? Bien, ya sea a través de uno o de otros personajes, lo que pretende Lucas en el libro de Hechos es mostrarnos la expansión de la palabra de Dios y a través de todo el relato vamos a tener evidencia de ello. Por ejemplo, en el capítulo 6, verso 7, nos dice que la palabra de Dios iba creciendo, ¿verdad? Y que el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Luego, en el 12:24 también nos dice que la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. En el 19:20 también nos menciona que la palabra de Dios crecía y prevalecía poderosamente. Este crecimiento de la palabra está muy unido al avance geográfico, ¿verdad? Que fue desde Jerusalén hasta Roma y que supone la apertura de la predicación del Evangelio, pues ya no era exclusivamente para los judíos, sino que llegó a la universalidad del Evangelio, tal como lo había prometido Dios a Abraham desde allá, desde el Génesis, ¿verdad? Que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Y aquí en este libro vamos a ver ese cumplimiento. De manera general podemos tener un contenido o bosquejo del libro y sería de la siguiente manera. El punto número 1 es esperando el poder cristiano.
lo vamos a ver en el capítulo 1. Enseguida, la venida del poder cristiano y el establecimiento de la iglesia en el capítulo número 2. Enseguida vamos a tener lo que son los primeros días de la iglesia, que abarca desde el capítulo 3:1 hasta el 12:25. Vamos a continuar luego con el primer viaje misionero de Pablo, el cual está registrado desde el 13:1 hasta el 14:28. Luego habrá el concilio en Jerusalén, el cual está narrado en el capítulo 15, versos 1 al 35. Continúa el segundo viaje misionero de Pablo, el cual está registrado en el capítulo 15:36 hasta el 18:22. Luego seguirá el tercer viaje misionero de Pablo, del 18:23 al 21:16. Y posteriormente, en la parte final del libro, Pablo y su viaje a Roma. Esto abarca desde el 21:17 hasta el 28:31. De manera general, podríamos hablar de 5 enseñanzas claves que vamos a encontrar en este libro de los Hechos, y son las siguientes. Primero, que el Espíritu Santo es esencial para la vida cristiana. En segundo lugar, la evangelización es una obra crucial, porque esa fue la misión, la comisión o la encomienda de nuestro Señor Jesucristo para sus apóstoles y pues obviamente también para cada una de nosotras, ¿verdad? Luego vamos a ver que la iglesia crece a pesar de la persecución. Y veremos por ahí en el capítulo 8, ¿verdad? Donde dice que después de la muerte de Esteban, cómo fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, pero que los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces ahí vemos que la iglesia creció a pesar de esa persecución. También vamos a ver que la unidad y el compañerismo son muy importantes, ¿verdad? En los cristianos, porque así el mundo que no conoce de Jesús va a ver el comportamiento de los seguidores de Jesús y se van a maravillar y van a querer ser también como ellos y unirse, ¿verdad? A ese grupo de seguidores o discípulos de Cristo. Y pues bien, también lo que vamos a aprender aquí es la promesa de la segunda venida de Jesús, que pues por supuesto que nos brinda esperanza y motivación a los creyentes, ¿verdad? Para vivir una vida de fe y de preparación. Así como fueron motivados aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Pues también para nosotras es una esperanza y un aliento. Y esto pues lo vemos en el capítulo 1, verso 10 y 11, durante la ascensión de Jesús, que luego pues los discípulos, los apóstoles están viendo al cielo, ¿verdad? Y dice de la siguiente manera: y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y aquí en esta promesa se encierra, ¿verdad? Nuestra esperanza, porque confiamos y creemos que así será. Entonces, a través de este precioso libro vamos a tener mucho aprendizaje, el ejemplo, ¿verdad? De aquellos primeros cristianos, de cómo eran tan unidos, cómo tenían en común todas las cosas, y va a ser una motivación para nosotros también imitarlos, ¿verdad? Entonces, aquí está esta introducción al libro, esperando que Dios nos dé la oportunidad de estar cada día aprendiendo a través de nuestras hermanitas que van a estar trayendo las meditaciones durante estos próximos días, semanas o meses que quizá dure la presentación de todo el libro completo. Pero pues ojalá que al haber escuchado esta introducción, ¿verdad? Pues nos motive para seguir alimentando nuestro espíritu y pues principalmente que sigamos
con ese deseo, ese sentir de aquellos mismos cristianos. Aquí van a estar las bases sentadas de la iglesia de la que formamos parte, ¿verdad? La única iglesia bíblica, la iglesia de la cual Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, aquí encontramos esa historia preciosa de los orígenes, del inicio, el establecimiento y crecimiento de la iglesia de Cristo, de la cual, por gracia y misericordia de Dios, formamos parte. Dios quiera que tengamos esa oportunidad de aprender más y más a través de nuestras hermanas que nos estarán compartiendo las meditaciones de cada capítulo y versículo de este precioso libro. Pues esta es la introducción al libro de los Hechos, hermanas. Gracias por su atención para la meditación y Dios me las bendiga.